¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos a 24 horas. El Consejo Nacional Electoral impulsa la capacitación de los miembros de las juntas receptoras del voto para evitar inconvenientes durante la segunda vuelta electoral el próximo 11 de abril. Los más de 272 miembros de mesas podrán reforzar sus conocimientos a través de la aplicación CNE App. El nivel de ausentismo de los miembros de las juntas receptoras del voto a nivel nacional alcanzó el 14% en la primera vuelta electoral el pasado 7 de febrero. En su mayoría se evidenció en las zonas urbanas del país. A 16 días de la segunda jornada electoral, el Consejo Nacional Electoral incentiva a los ciudadanos que forman parte de las juntas a reforzar los conocimientos específicamente en el escrutinio y el correcto manejo de los formatos en los documentos electorales. Además, al interior de cada kit se incluirá un documento de apoyo técnico. Una guía para que los miembros de juntas receptoras del voto puedan apoyarse y que no exista esos problemas de mal llenado de actas. Desde el 19 de marzo, el organismo electoral actualizó la aplicación CNE App. Allí quienes integran las juntas receptoras del voto podrán acceder a la capacitación virtual. También podrán hacerlo en la página web capacitacionelectoral.cne.gov.es o presencialmente en las instalaciones de las 24 delegaciones provinciales electorales. Para la primera vuelta, el CNE capacitó al 96,07% de los miembros de mesa. Realmente una actualización de lo que están haciendo en este momento, de lo que hicieron anteriormente. Tenemos en total 272.853 miembros de junta receptora del voto. La multa por incumplir con la capacitación es del 10% de un salario básico unificado, es decir, $40. Por no formar parte de la mesa, la multa es del 15%, es decir, 60. Se recuerda a la ciudadanía que los integrantes de mesa contarán con todos los implementos necesarios para garantizar su bioseguridad. Packs de alcohol para poder limpiar los espacios. Se les entrega mascarillas para que ellos puedan cambiarse en 3 ocasiones. Mientras tanto, restan algunas actividades previo a las elecciones el próximo 11 de abril. El simulacro de la jornada electoral se desarrollará el 1 de abril, el sufragio de personas privadas de libertad el 8 de abril. Un día después, el voto en casa. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Como parte de sus actividades de campaña, este viernes Andrés Arauz está en Ambato, mientras que Guillermo Lasso recorre varios cantones de la provincia de Los Ríos. Ambos buscan sumar votos en lo que resta de la campaña y podrán hacerlo hasta el próximo 9 de abril, fecha en la que arranca el silencio electoral. En el penúltimo viernes del que disponen para hacer campaña, Guillermo Lasso y Andrés Arauz continuaron recorriendo el país. Luego de su paso por Quito este viernes por la mañana, Andrés Arauz del correísmo visitó Ambato. En el auditorio del Consejo Provincial de Tungurahua encabezó un conversatorio sobre trabajo, producción y liquidez. Por la tarde se trasladará a Riobamba para reunirse con gremios de transportistas. Y posteriormente visitará la parroquia Punín, también en Chimborazo. Por su parte, tras recorrer el Austro y sumar apoyos, Guillermo Lasso y su equipo se trasladaron a la provincia de Los Ríos. El primer punto visitado, La Maná, donde Lasso mantuvo una reunión con las comunidades. Cerca de las 12 se trasladó hasta Quevedo para encabezar un encuentro con mujeres comerciantes de ese cantón. Y por la tarde visitará Mocache y Babahoyo. Así la agenda de Andrés Arauz y Guillermo Lasso en el penúltimo viernes de campaña. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Legisladores de los 5 movimientos políticos que obtuvieron más curules en la Asamblea Nacional se reunieron en un conversatorio en el que aseguraron que tendrán como desafío buscar mecanismos para reactivar la economía y combatir la corrupción, así como trabajar en levantar la imagen de la Asamblea Nacional. El 14 de mayo, en menos de 50 días, empezarán oficialmente a ejercer sus funciones. Son asambleístas electos que pertenecen a los 5 movimientos políticos que más escaños obtuvieron en la Asamblea Nacional. Ellos se dieron cita en la Universidad Ecotec para hablar de los temas que incluirán en sus agendas legislativas. Coinciden en que, tan pronto empiecen, deberán poner sobre la mesa los mecanismos legales para permitir una verdadera reactivación económica. Tener una ley de modernización tributaria, una ley de oportunidades laborales y por supuesto también una ley de simplificación de trámites. Algo urgente, la derogatoria de la mal llamada ley de apoyo humanitario. La corrupción y la inseguridad son también 2 temas que están dentro de las preocupaciones de los asambleístas electos. Todos conscientes que adicionalmente tendrán que levantar la imagen de un organismo cuya aceptación no pasa del 2% según varias encuestas.
pues al Parlamento saliente lo aquejan no pocos escándalos. La Asamblea tiene que mejorar su imagen con trabajo, y el trabajo de la Asamblea está en dos ejes: hacer buenas leyes y fiscalizar. Creo que ya debe superar esos momentos de encono, de rencor, de odio. Más bien creo que es un momento para pasar la página. Por ahora hay predisposición para abrir canales de diálogo para buscar alianzas, pues aunque numerosos, ninguno de los movimientos alcanza mayoría. Yo creo que este es el momento de que todos quienes vamos a formar parte de la nueva legislatura pues estemos a la altura del momento político que vive el Ecuador. Nosotros apoyaremos todos los proyectos de cambio positivo en beneficio del país, vengan de donde vengan, sin sectarismo. Son las expectativas de los electos de cara al relevo legislativo. Carlos Acoto, 24 horas. Según el presidente de la Asamblea, ya se están tomando acciones para el traspaso de actividades a los nuevos asambleístas. A 48 días de que tomen posesión de su cargo, serán capacitados. Además, se anuncian reuniones con los jefes de bloques y los 3 asambleístas más votados. El actual periodo legislativo cumplirá sus funciones hasta el 13 de mayo, pues el día siguiente los nuevos asambleístas deberán tomar posesión de su cargo. Antes de ese momento se deben ajustar ciertos temas como la capacitación de los asambleístas para que conozcan de los procedimientos parlamentarios. Litardo señaló que están trabajando en la coordinación de esas reuniones y que desde el CAL alistan documentos. Todos los reglamentos que han sido aprobados por el CAL un 100%, que van a permitir ya el funcionamiento de la nueva ley orgánica de la función legislativa, que en casi un 95%, como dice su disposición transitoria, va a iniciar su vigencia en el nuevo periodo legislativo. Los nuevos asambleístas deberán asistir a la asamblea el 14 de mayo y para eso los 3 más votados, Pierina Correa, Salvador Quispe y Vilma Andrade, son quienes llevarán adelante la primera sesión. Nosotros vamos a facilitar todas las herramientas para esto. Nos vamos a reunir con los 3 asambleístas más votados para un poco coordinar el procedimiento. Aunque aún no hay fecha para esta reunión, los 3 nuevos asambleístas tampoco se han reunido. Nunca he estado en una reunión ni he hablado con la asambleísta Pierina Correa. Con Salvador Quispe nos conocemos, pero no hay esa articulación todavía hasta el momento. Más allá de la organización, en esta primera reunión se elegirán a las autoridades de la asamblea y para eso se requieren votos y no hay una sola bancada que los tenga. Lo relevante será cómo se alcanzan unos acuerdos mínimos de gobernabilidad al interior de la asamblea, pero también para el país. Sin embargo, todo dependerá de quién llegue a Carondelet. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. La gerente del Banco Central, Verónica Artola, aclaró que en el 2017 Andrés Arauz recibió una licencia sin remuneración por estudio por el lapso de 4 años. Y señaló que entre el 2019 y el 2020, por procesos de optimización de talento humano, Arauz dejó de ser parte del banco. Artola no precisó cuánto recibió Arauz como liquidación, pues dio por terminada la conferencia de prensa. En esa línea, durante estos 2 años, amparados en el decreto ejecutivo 813, expedido el 12 de julio del año 2011, el cual incorporó la figura de compra de renuncia obligatoria con indemnización para procesos de reestructuración, optimización o racionalización, el Banco Central aplicó esta figura legal en 21 ocasiones, durante las cuales el señor Arauz también fue desvinculado en el año 2020, en el mes de mayo. El presidente Lenín Moreno entregó créditos de desarrollo humano a emprendedoras del Cantón Cayambe, provincia de Pichincha. Con ellos, dice, se busca brindarles autonomía económica. Belén Merizal está en el lugar y nos cuenta cómo se desarrolló este evento. Hola Belén, adelante. Liz, amigos televidentes, muy buenas tardes. Efectivamente, nosotros nos encontramos aquí en el Centro de Desarrollo Infantil en el Cantón Cayambe, al norte de Pichincha. Hasta este lugar llegó el presidente de la República, Lenín Moreno, para hacer la entrega de algunos créditos de desarrollo humano, sobre todo para mujeres emprendedoras que ya recibían el bono del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Sin embargo, las autoridades sostienen que a través de estos créditos ellas pueden mejorar sus emprendimientos y sobre todo mejorar la situación económica que atraviesan sus familias muy golpeadas después de la crisis causada por el COVID-19. Escuchemos lo que el presidente Lenín Moreno señaló respecto de las asociaciones de emprendedoras que se han formado en el país.
Decía que hay una cosa que me llena de orgullo, ver que han hecho asociaciones, porque en el mundo moderno, con excepciones, hay que procurar asociarse para de esa forma intercambiar experiencias, intercambiar conocimientos, intercambiar habilidades, intercambiar prácticas y destrezas. Solo de esa forma hay cómo mejorar, haciéndolo juntos. Es como lo hacen ahora las grandes empresas, es como lo hacen las grandes corporaciones, es como lo hacen las instituciones. Además, el ministro de Inclusión Económica y Social, Vicente Tayano, se refirió a que estos créditos permitirán que el 91% de las mujeres a las que se entregan tengan autonomía económica y dejen de recibir únicamente los $50 del bono y con ellos puedan emprender. Escuchamos lo que dijo. Que busca que estas personas tengan un sostén en sus hogares, que puedan dejar el bono de desarrollo humano y acceder a un crédito que puede ser de $600 o también puede ser, presidente, de $1.200 en el caso de que sea asociativo. El presidente Lenín Moreno ya se retiró de este espacio y se dirigió al centro gerontológico de aquí del Cantón Cayambe, en donde se encuentran algunos adultos mayores que ya recibieron la primera inoculación de la vacuna contra el COVID-19. Señaló que ahora que ya existe un plan definido, son más las personas que pueden ser beneficiadas de esta vacuna. Explicó, por ejemplo, que ayer fueron más de 18,000 personas a nivel nacional las que ya recibieron la primera dosis. Con esta información nosotros regresamos con ustedes a estudios que tienen más. Muy buena tarde. Una buena tarde para ti también, Belén, y muchísimas gracias. 2 ministros de Estado rindieron su versión dentro del caso que investiga la distribución de las vacunas contra el COVID-19 en el país. Una indagación previa por el delito de tráfico de influencias que convoca a altos funcionarios. Daniela Valencia informa. Cerca de las 8 de la mañana, el ministro de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo, llegó a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado para rendir su versión dentro de la indagación previa relacionada con la aplicación de las vacunas contra COVID-19 a personas que no figuraban dentro del listado de grupos prioritarios del Plan Nacional de Vacunación. A su salida aseguró que comparecerá las veces que sean necesarias y que como titular de esta cartera del Estado solo asigna recursos. Vengo haciendo mi declaración libre y voluntaria de la Fiscalía, explicando el proceso. Vendré las veces que sean necesarias, aquí no hay absolutamente nada que ocultar, solo suministro los recursos que se requieren para esto. ¿Pero entregó los recursos para la... Todo lo que sea necesario, y como esto no se ha acabado, si el día de mañana hay que entregar más recursos, se entregará todo lo que sea necesario. Este viernes también fueron llamados a comparecer el ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, Julio Recalde, y la primera dama, Rocío González de Moreno. Esta indagación previa por el delito de tráfico de influencias inició el 29 de enero. Por ello se han realizado allanamientos tanto en las instalaciones del Ministerio de Salud Pública como en el Hospital Pablo Arturo Suárez de Quito. Además, se ha tomado la versión y la ampliación de versión del exministro de Salud, Juan Carlos Ceballos. En Guayaquil aumenta la atención en hospitales por los contagios de COVID-19. A la par continúa la jornada de vacunación en la Universidad Espíritu Santo. Luis Alfredo Zúñiga informa. En Guayaquil, según las cifras oficiales, ya suman 27.766 casos confirmados de COVID-19, 149 casos más que en las últimas 24 horas. La incidencia de casos confirmados ha aumentado en la ciudad a 3.4 por cada 10.000 habitantes. Y esto se ha traducido en aumento de demanda en hospitales en Guayaquil, que se encuentran al tope de su capacidad. Según el último informe del COE cantonal, las unidades de cuidados intensivos del Ministerio de Salud Pública en sus hospitales están al 100% copados. De igual manera el Hospital Luis Bernaza y los del IES. El Hospital de los Ceibos es una muestra de aquello, donde la llegada de pacientes ha aumentado de 50 a 80 diarios y hoy llegaron a 100 pacientes por día. 15% de estos necesitan intubación. 6 camas que tenemos en el área crítica están ocupadas por 3 pacientes. En el área de terapia intensiva, el corte de hoy 6 de la mañana, de las 41 camas que están destinadas para este tipo de pacientes, las 39 están ocupadas y 2 están disponibles al momento. Los familiares comentan que sí han relajado las medidas. En sí le faltaron el respeto
o perdieron el miedo a esta enfermedad. Hemos tenido un año de pandemia y lastimosamente se ha demostrado que no hemos aprendido la lección. Mientras esto ocurre, continúan las jornadas de vacunación en puntos como la Universidad Espíritu Santo y también en hospitales como el de la Mujer Alfredo Poulson, donde ayer se vacunaron a más de 500 adultos mayores. A una semana del feriado de Semana Santa, varios cantones toman medidas para evitar nuevos contagios de COVID-19. En algunos casos se reforzarán los controles para el cumplimiento del aforo en locales comerciales y se reducen los horarios para el comercio. En otros se analiza incluso la restricción vehicular. Falta exactamente una semana para un nuevo feriado en el país, el de Viernes Santo. Y aunque las autoridades han confirmado que los casos de COVID-19 van en aumento y los hospitales están al borde de su capacidad, muchos están pensando en viajar, lo que obviamente incrementa el riesgo de contagios. Para evitar que las cifras sigan subiendo, este viernes gobernadores de Guayas, Manabí y Santa Elena exhortaron a los alcaldes de sus cantones a que tomen medidas más concretas. Está asignando por parte del juez nacional a los jueces cantonales. Guayaquil, que en la última semana reportó un incremento de nuevos contagios y fallecidos diarios por COVID-19, anunciará el próximo lunes nuevas medidas que podrían implicar restricción vehicular. Van a estar informados para que nos ayuden en la coordinación y aplicación de estas medidas. Guayaquil solicitó a los cantones de Salinas, Santa Elena y algunos en la provincia de Manabí que endurezcan sus controles en bares y discotecas. Y se apliquen las medidas correspondientes de control, especialmente en temas de bares, discotecas en las noches, aforo de las playas, aforo de los restaurantes. El Cantón Playas, otro de los lugares escogidos por los guayaquileños para disfrutar de los feriados, anunciará sus restricciones al mediodía de este martes, mientras que Salinas decidirá cambios la tarde de este viernes. Daule, por su parte, no tendrá nuevas restricciones. El comercio funcionará hasta la medianoche como lo ha venido haciendo, asegura su alcalde Wilson Cañizares. Vamos a seguir igual, o sea, nosotros, a pesar de la pandemia, pero como hemos evolucionado bien, seguimos con las mismas restricciones que hemos tenido, pero no hemos aplicado unas nuevas. El Cantón Zapotillo en Loja y Sucre en Manabí regresaron al semáforo rojo. En Zapotillo hay toque de queda desde las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana hasta el próximo 7 de abril, mientras que en Sucre las playas están cerradas hasta el 30 de abril. En Otavalo se suspendieron los matrimonios civiles y religiosos hasta el 25 de abril. En Ambato la restricción vehicular empieza este sábado hasta el 7 de abril, desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. Joana Ramos, 24 horas. El Comité de Operaciones de Emergencia Nacional aclaró a través de un comunicado que el mensaje que circula en redes sociales sobre una disposición presidencial para que vuelva a regir el toque de queda en el país por la pandemia del COVID-19 es una noticia falsa. La entidad recordó que la última resolución emitida es la del 22 de marzo del 2021 y se refiere a las medidas para el feriado de Semana Santa. El COE negó que se decretará prohibición en la libre circulación de la población. EXA 92.5 FM en Quito, una radio de la cadena Democracia. Radio La Red 102.1, RTP Radio 96.5 FM en Guayas y Santa Elena, 98.7 en El Oro y la 100.1 FM en la ciudad de Cuenca. En nuestro segmento Reportaje a Fondo, Tomás Schufardi nos cuenta sobre el destino de las obras de captación de la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair mientras avanza la erosión del río Coca. Ha pasado un poco más de un año desde que empezó el proceso erosivo del río Coca con el colapso de la cascada de San Rafael. En ese tiempo se destruyeron carreteras, oleoductos y cientos de metros cúbicos de tierra colapsaron con el efecto del retroceso de las aguas. Hoy,
Este retroceso está detenido en este punto por casi 200 días, en parte gracias al bajo caudal relacionado a la época de estiaje y también a otras condiciones. El desnivel del río es menor y las obras que ha realizado SELEC para mitigar la fuerza erosiva han dado resultado. Lo que hemos hecho es obras emergentes constituidas por construcción de diques de escollera y unos 2 diques con núcleo de contenedores rellenos de hormigón ciclopio y recubiertos con escollera. Aunque apenas se ve uno solo, debajo de la corriente se encuentran 2 filas de 10 containers rellenos de hormigón. Y más arriba se han construido diques enrocados, es decir, barreras de rocas gigantes para lograr una variación en la pendiente del lecho fluvial. No es que estas obras van a detener el proceso erosivo. Lo que se trata es de disminuir estos efectos a fin de tener tiempo para poder emprender en obras que son más significativas. Y ese tiempo es valiosísimo, porque quizás se gane 1 año o 2 para construir otro tipo de barreras. En este punto, que queda a 1.200 metros de las obras de captación, se colocarán unas pantallas de jet grouting, una especie de muros que buscan salvaguardar las obras de captación para Coca-Cola Sinclair. Pero si eso falla, esta infraestructura tendrá que reubicarse. Ese es el tercer escenario, es decir, que nada detenga la fuerza de la naturaleza y esto se destruya. Por eso hay que estar prevenidos. SELEC se ha encargado de contratar un estudio fluvio-morfológico, el cual nos dice cómo se va a comportar el río. Se hicieron modelados y sí, en el peor de los escenarios vamos a tener que llegue a la captación. Carolina Bernal forma parte de la Junta Consultiva de Expertos que acompaña a SELEC en el estudio de este fenómeno. En realidad, el tema del destino de la hidroeléctrica es muy complejo, porque si en caso tuviéramos que reubicar las obras, sería muy caro. El equipo nacional de respuesta de Estados Unidos asesoró con 60 expertos de Ecuador. La conclusión de ellos es clara. Según los estudios actuales, no podemos saber exactamente dónde la erosión va a parar. Y aunque estos expertos no aconsejan reubicar las obras en este momento, sí hay que pensar en que ese día puede llegar en el futuro. Dada la información que teníamos durante esa asistencia técnica, recomendamos una planificación, una estimación de costos de reubicación de infraestructura si hiciera falta. Debemos nosotros tener preparados los diseños a nivel de diseño definitivo, que se lo logrará hacer en este año, el próximo año, y estar preparados en caso de que tengamos eventualidades si es que el proceso erosivo avanza. El problema con una reubicación es que sería una obra costosa, que tendría que estar ubicada en los 2 ríos afluentes del Coca, el Salado y el Quijos. Además de que hay otro factor muy importante, que el río está inestable, no sabemos por cuántos años más estará así y hasta dónde va a llegar. Entonces, iniciar unas obras con un río en ese estado no se puede. Con las obras realizadas por SELEC, el Ecuador ha ganado tiempo frente al avance indetenible de la erosión causada por la corriente del río. Pero lo último que podemos hacer en este caso es confiarnos de que este fenómeno frenará. Llegará en 2, 4 o 10 años. Lo cierto es que hay que trabajar desde ya para precautelar esta infraestructura. Tomás Chufardi, 24 horas. De la aprobación de las reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero depende la autonomía del Banco Central y la protección de la dolarización. Por tercera ocasión, el gobierno intenta que la Asamblea apruebe el texto. El legislativo tiene 30 días para pronunciarse. El gobierno hace su tercer intento para que las reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero sean aprobadas por la actual Asamblea. Según Marco López, delegado del presidente de la República en la Junta Política Monetaria y Financiera, tras las conversaciones con la Mesa Técnica Legal de la Asamblea se lograron limar asperezas, por lo que constitucionalmente el Consejo de Administración Legislativa no tendría objeciones. Ahora, evidentemente hay temas técnicos en donde hay discrepancias. Hemos redactado de una manera distinta lo que hay que redactar.
Patricio Donoso, asambleísta de Creo y parte del CAL, espera que el Consejo convoque la sesión para abocar conocimiento. Eso quiere decir que el CAL deberá reunirse en los próximos días para no solamente calificar el proyecto, sino revisar el texto. Pero, ¿las reformas alcanzarían los 70 votos para ser aprobadas? La respuesta es incierta. El gobierno ya no tiene asambleístas y los que quedan en Alianza País en las últimas votaciones se aliaron al correísmo, que se ha mostrado en contra de blindar al Banco Central. Donoso pide que la aprobación no sea un tema político, sino más bien de seguridad económica para el país. Por supuesto, nosotros defendemos el dólar. Este es un proyecto que debe ser alejado de la política. Una aprobación de la que, según los consultados, depende la dolarización y la autonomía del Banco Central. Esto porque hay quienes ya están contando con el dinero de los ecuatorianos en el Central para cumplir con sus ofertas de campaña. Esto no es cuestión de que yo soy jefe del Estado y que como soy jefe del Estado le puedo meter la mano a cualquier institución. Joana Ramos, 24 horas. Los familiares del equipo periodístico asesinado en el 2019 por el Frente Oliver Sinisterra en Mataje, frontera norte de Ecuador con Colombia, realizaron un plantón en los exteriores del Palacio de Carondelet, en el que pidieron justicia a las autoridades, pues según aseguran en Colombia ya se dictó sentencia contra uno de los implicados. Este llamado ocurre cuando se cumplen 3 años del asesinato del equipo periodístico de diario El Comercio. Hubo 3 detenidos en Colombia. Uno de ellos, alias Reinel, que fue sentenciado el día de ayer, 28 años, 8 meses él fue el custodio, permaneció varios días al custodio de Paul Efraín Javier. Tuvimos un acto de perdón que se realizó por pedido del juez, donde Reinel reconoció justamente las imputaciones dadas por Colombia. Fueron momentos dolorosos, fueron revivir nuevamente, pero por lo menos en Colombia tenemos una persona que, de acuerdo a la ley, ha sido ya sentenciada. El periodo de validez de las nuevas visas estadounidenses de turismo y negocios, categorías B1 y B2, emitidas para los solicitantes ecuatorianos, aumentará de 5 años a 10 años a partir del 8 de abril. Así lo dio a conocer a través de un comunicado la Embajada de los Estados Unidos en el Ecuador. Este logro beneficiará a cientos de miles de viajeros ecuatorianos cada año. La nueva validez de 10 años se aplica a todas las visas nuevas de las categorías señaladas, que se emitan a partir del 8 de abril y no aplica para visas anteriores.